En el capítulo 15, Aristóteles continúa con el razonamiento del capítulo 14 y dice, en suma, hay dos formas de monarquía que debemos examinar. Esta, o sea, la monarquía absoluta, la peor forma de monarquía, y la de los espartanos, la de los laconios. El resto está entre estas dos, porque hay algunas en las que los reyes tienen menos poderes que la monarquía absoluta, pero tienen más poderes que los espartanos, que el monarca de los espartanos. Así entonces, lo que habría que considerar es si a las ciudades les conviene tener un general vitalicio, como tienen los espartanos, o si les conviene que un individuo tenga el poder soberano sobre todo. Pero claro, el primer asunto, el examen de un generalato, como el que tienen los espartanos, es un aspecto de la legislación, porque como acabamos de decir en el capítulo anterior, el régimen espartano en realidad no es una monarquía, es una aristocracia que tiene una institución o una legislación que habilita la existencia de un general vitalicio al que se le delega temporariamente el poder en caso de guerra. La otra forma de monarquía, en cambio, sí es un tipo de régimen, aunque un tipo de régimen absoluto y despótico. Entonces, el punto en realidad de el punto de partida de esta investigación no es si conviene el generalato vitalicio como de los espartanos, sino si conviene ser gobernados por el mejor hombre o por las mejores leyes, tal como sugeríamos en el capítulo anterior. Los que sostienen que es mejor ser gobernado por el mejor hombre, ¿qué es lo que dicen? Opinan que las leyes son principios generales y no hablan acerca del caso concreto. De modo que en este caso necesitaríamos un hombre virtuoso, prudente, que ante el silencio de la ley pueda gobernar atendiendo a los casos concretos. Sin embargo, los que argumentan en favor de que es la ley la que tiene que gobernar y de que son mejores los límites legales antes que los regímenes absolutos o los regímenes que no están contenidos por la ley, lo que sostienen es que la ley es razón sin pasión. Y en la medida en que la ley es razón sin pasión, es la que refrena las pasiones de los hombres que pueden desbocarse cuando estos no encuentran ataduras legales. Sí, aquí encontramos ese razonamiento general, o sea, ese principio general que es la ley, dice Aristóteles, tienen que tenerlo justamente los que mandan, porque en la ley no se da el elemento pasional. La pasión no existe en la ley, pero sí en el alma humana. El alma humana es necesariamente pasional. Entonces, en esta disyuntiva, en este conflicto de argumentos de aquellos que sostienen que es mejor el gobierno absoluto del mejor hombre, porque la ley es un principio general que no habla sobre los casos, y a la inversa, los que sostienen que debe gobernar la ley, porque la ley es razón sin pasión y en cambio los hombres son seres pasionales, la respuesta que da Aristóteles está, como ustedes pueden sospechar, en el medio. Aristóteles no contenta a ninguno de estos dos argumentos específicamente, sino que da una respuesta que se sitúa en el justo medio entre los dos. Es evidente, dice, que el hombre debe ser legislador o debe gobernar, pero también es evidente que debe haber leyes. Las leyes no deben ser soberanas en lo que cae afuera de su alcance.
aunque deben ser soberanas en los demás casos. Nuevamente, esto parece un trabalenguas y parece algo banal, tonto, incluso un círculo vicioso. Pero Aristóteles está diciendo algo muy profundo aquí. Está diciendo, debe haber leyes. Las leyes deben hacer lo que saben hacer. Esto es, ofrecer un principio general que contemple los asuntos desde un punto de vista universal, pero no deben ser soberanas en lo que cae fuera de su alcance, es decir, no deben intentar legislar sobre el caso, porque eso sería una desnaturalización de la misma idea de ley. Entonces, la pregunta ahora es, en todo lo que no es posible que la ley juzgue, o sea, en los casos concretos, la ley no puede juzgar. Bueno, en esos casos, ¿qué debemos hacer? ¿Debe gobernar uno solo, el mejor, o todos? Aristóteles responde la pregunta no ofreciendo una máxima que valga para todo lugar y circunstancia, sino ilustrándonos con lo que se hace hoy en día, es decir, con lo que se hace en el momento en el que él escribe estas palabras. Dicho de otro modo, responde con el ejemplo de la democracia. El ejemplo de la democracia ateniense es la que guía estas palabras de Aristóteles. Entonces, en lo que la ley no puede juzgar, ¿quién debe gobernar? ¿Uno, el mejor o todos? Aristóteles nos dice que hoy en día, ahora, son todos los ciudadanos los que juzgan, deliberan y deciden esas cuestiones. Son todos los que deciden allí donde la ley no pueda decidir, los que deciden respecto de los casos concretos. ¿Y bajo qué argumentos lo hacen? O sea, ¿con qué criterios todos deciden allí donde la ley no puede decidir? Bueno, con el criterio del argumento democrático, que se expresaba, como vimos anteriormente, en el argumento de la suma. Todos deciden porque cada uno de ellos, tomado individualmente, es inferior al mejor, pero se trata de muchos y todos, considerados en conjunto, pueden ser mejor que una sola persona. Del mismo modo, una gran cantidad de personas son más difíciles de corromper que una persona, y por eso la masa es más difícil de corromper que unos pocos. Del mismo modo, un individuo puede ser tomado por la ira y su juicio se corrompe, pero es difícil que toda una multitud se irrite y se equivoque todos a la vez. Esta es la razón, dice Aristóteles, por la cual hoy ya no es fácil que surja un régimen distinto de la democracia. Antiguamente teníamos monarquías en un principio, porque encontrábamos hombres que se distinguían por su virtud, especialmente cuando había ciudades pequeñas, o bien por una corrupción de la monarquía, o bien por otros asuntos. Lo que probablemente haya ocurrido es que cuando muchos se asemejaban en virtud, ya no soportaban el gobierno de uno y buscaron una cierta comunidad y establecieron una constitución ciudadana que probablemente implicase una aristocracia. Sin embargo, los aristócratas después se hicieron peores, se enriquecieron y así nació la oligarquía. Estas oligarquías se transformaron en tiranías y así nació finalmente la democracia como un intento de corregir el aspecto tiránico de las oligarquías y probablemente como producto de una revolución del pueblo en contra de los oligarcas.
Así, Aristóteles llega a la conclusión de que hoy en día no es fácil que surja un régimen distinto de la democracia. Fíjense, teníamos la pregunta de quién debía gobernar en los casos concretos, esto es, allí donde la ley no podía ejercer su autoridad. Aristóteles no responde esa pregunta dando un argumento universalmente válido, sino que responde con una constatación histórico-sociológica. Hoy en día, producto de la complejización de las ciudades, parece difícil que haya un régimen que no sea una democracia.